Al comienzo de este mes de noviembre, muchos de nosotros recordaréis que se nos compartía una noticia que vimos en los medios de comunicación. Sucedió en Madrid. Una mujer, al parecer, al recoger a sus hijos en el colegio, mientras aparcaba el coche, atropelló a 3 niñas y una de ellas, de 6 años, murió. Fue un accidente. Evidentemente esta mujer no tenía ninguna intención de quitarle la vida a aquella niña. El 6º mandamiento dice: no matarás. Y cualquier persona que atentaba contra la vida de otra, quitándole su vida, tenía que también pagar con su propia vida. Es lo que se nos recuerda en las Escrituras, en el libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 20. Ahora bien, cuando una persona le quitaba la vida a otra de manera involuntaria, sin ninguna intención, ¿cómo había que actuar en estos casos? Cuando no había habido ninguna intencionalidad de quitarle la vida a otro. Por ejemplo, 2 hombres van al monte a cortar leña y de repente uno de ellos, cuando levanta su hacha, el hierro sale disparado y le cae en la cabeza al otro y lo mata. Fue un accidente. Aquel leñador no tenía ningún propósito de quitarle la vida a su compañero, pero ocurrió. La realidad es que hubo una víctima. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo se debía de administrar la justicia en los tribunales cuando se topaban con un caso como este? Bueno, en cierta forma, los primeros versículos de este capítulo 19 hablan precisamente de esto. Ya hemos estado viendo los capítulos anteriores, capítulo 17 y 18, y también parte del final del capítulo 16. Allí se dieron instrucciones, normas que los líderes de Israel, los jueces, reyes, profetas, sacerdotes tenían que tener en cuenta a la hora de administrar la justicia de Dios, llevar a cabo su voluntad. Y ahora era el momento, en este capítulo concretamente, de aplicar esas normas que habían enseñado. Aquí concretamente en este capítulo se presentan 3 casos concretos de cómo debían de actuar los jueces en el pueblo de Israel. Concretamente, se hace referencia al homicida involuntario, se hace referencia a los amigos de lo ajeno, los ladrones, y en tercer lugar se hace referencia al testigo mentiroso, al que testificaba en un tribunal falsamente. Dios, en su palabra, y concretamente ahora que se va a iniciar una nueva etapa, una vez que entren en la tierra de Canaán, Dios quería que su pueblo tuviese ciertas pautas, normas a la hora de actuar en determinadas circunstancias. Y en un principio, en los primeros versículos del 1 al 13, el Señor habla acerca de la protección de los homicidas involuntarios. Dice versículo 1, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te va a dar, y tú las heredes y habites en sus
ciudades y en sus casas. Apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, a fin de que todo homicida huya allí. Este es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida. Aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún lecho, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo y éste muere. Aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, lo alcance por ser largo el camino y lo hiera de muerte, cuando no debía ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando que separes 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hay alguien que aborrece a su prójimo y lo acecha, se levanta contra él, lo hiere de muerte y muere, y luego huye a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad mandarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre, para que muera. No le compadecerás. Así extirparás de Israel todo derramamiento de sangre inocente y te irá bien. Por tanto, en un principio, en primer lugar, en este capítulo vemos cómo Dios estaba preocupado, interesado en el cuidado, en la protección de aquellos que habían matado a alguien de manera involuntaria, es decir, sin premeditación. No lo había planificado. Dios quiso que Israel tuviera unas ciudades para poder proteger al homicida. Por eso ordenó que una vez que entraran en la tierra de Canaán y la ocupasen y se quedaran con todas las ciudades de sus habitantes, destinaran 3 de ellas para que fueran ciudades de refugio, como también se menciona en 2 textos complementarios al nuestro, en Números capítulo 35 y Josué capítulo 20. Es cierto que ya el Señor había provisto de otras 3 ciudades de refugio. Justo en este momento Israel todavía no ha entrado en la tierra de Canaán. Se encuentra al lado oriental del Jordán. Y como leímos, no lo vimos porque no nos paramos, pero ya lo vimos en este libro, capítulo 4. Al final se mencionan las ciudades de refugio con sus nombres. En el lado oriental del Jordán, donde ahora mismo se encuentran. Pero Dios también mandó que una vez que entraran en la tierra de Canaán y ya se situaran, pues también constituyeran 3 ciudades que sirvieran de refugio. Además, estas 3 ciudades tenían que estar situadas geográficamente en un lugar estratégico. ¿Para qué?
para facilitar al máximo posible que los homicidas involuntarios llegaran cuanto antes a esas ciudades. Por eso dice versículo 3, arreglarás los caminos. Es decir, la tierra, sigue diciendo versículo 3, había que dividirla en 3 partes. Y en cada una de esas 3 partes había que poner una ciudad de refugio. Y dichas ciudades tenían que estar separadas la una de la otra prácticamente a la misma distancia. Tened en la mente, por ejemplo, un triángulo. Tiene 3 vértices, 3 puntos, y cada uno está separado a la misma distancia. En cierta forma, es esto lo que el Señor pretende con esta expresión: arreglarás los caminos. De tal forma que si alguien se encontraba en una ciudad concreta, mataba a alguien involuntario, tenía que ver qué de esas 3 ciudades estaba lo más cerca posible para correr a ella. No fuese el camino muy largo, dice versículo 6, porque si fuera muy largo, era posible que el vengador de cosas que me gustaría señalar al menos de estos primeros 3 versículos. Por un lado, el propósito de estas ciudades de refugio. Ya dice versículo 3, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, a fin de, es decir, con el propósito de que estas ciudades sean un lugar, un espacio de protección para el homicida que haya matado a alguien sin intención, versículo 4, es decir, de manera involuntaria, no premeditada, fue un accidente. Las personas acusadas de haber dado muerte a alguien de esta manera debían huir a esas ciudades para refugiarse, para protegerse de los familiares del que había muerto. Y en esas ciudades tenían que permanecer hasta que se celebrara el juicio que determinara si era culpable o inocente. Si la persona era inocente, como este caso que se presenta aquí en el versículo 5 de 2 hombres que van al campo a cortar leña, si era inocente de haber actuado con premeditación, entonces podría vivir en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote que hubiese en aquellos tiempos. Bueno, esto no lo dice este pasaje que acabamos de leer, sí lo dice nuestro texto complementario, Números capítulo 35 y Josué capítulo 20, para aquellos que tomáis nota y luego en casa podéis ver ambos textos. Con todo esto se quería proteger al homicida no intencional, como hemos dicho, del vengador de la sangre, versículo 6, que era normalmente el pariente más cercano. En los tiempos antiguos, en el Oriente, en los tiempos bíblicos, estaba permitido la venganza. Aunque nos parezca una manera primitiva de hacer justicia, lo cierto es que era algo permitido, como en cierta forma ya se nos viene a decir versículos 12 y 13 que hemos leído. Por tanto, el propósito de estas ciudades, hemos dicho que era el de proteger, dar refugio a aquel que había matado a otra persona de manera involuntaria. Eso sí, tenía que haber un procedimiento para ser admitido en estas ciudades. No todo el mundo podía ir allí. Y al menos hay 4 cosas que podemos señalar de nuestro texto con los demás textos complementarios. En primer lugar, para poder entrar en la ciudad de refugio, la muerte debía de haber ocurrido sin intención. Ya lo hemos dicho, versículo 4. Solo la persona que cometió homicidio involuntario podía estar bajo la protección de esta ley que está siendo enseñada aquí. En segundo lugar, el homicida involuntario no podía ir a otras ciudades, tenía que ser
una de estas tres, ya sea las que se van a fundar en Canaán una vez que entren, o las que ya estaban en el otro lado del Jordán. Por tanto, no se podía ir a otras ciudades sino a estas exclusivamente. En tercer lugar, el homicida, el que había dado muerte a otra persona sin intención, debía presentarse a las puertas de la ciudad, a hablar con los líderes, los cuales lo recibirían entre ellos, darle un lugar donde vivir y estar protegido del vengador de la sangre. Y como hemos dicho, allí tenía que permanecer hasta que se hiciera el juicio y se comprobase que era inocente. Allí tendría que estar viviendo hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en aquellos días. Y una vez que el sumo sacerdote muriese, entonces él podría salir, el homicida involuntario, salir de esa ciudad y volver a su casa, a su hogar. Eso sí, como saliera antes de que el sumo sacerdote muriese, salía de los límites de la ciudad de refugio. Y el vengador de la sangre, ese familiar que se encargaba de vengar la muerte de un ser querido, si lo veía, lo podría matar. Y el vengador de la sangre no sería culpado. Por tanto, se avisa que no podía salir de la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriese. Y en cuarto lugar, sí se nos dice, se nos recuerda, que si el acusado de homicidio resulta que era culpable, que había actuado con intención, con premeditación. Fijaos los verbos que se utilizan en el versículo 11. Es decir, el homicida había aborrecido a la otra persona, lo había acechado, se había levantado y lo había herido de muerte. Entonces había que sacarlo al homicida de la ciudad de refugio y entregarlo al vengador de la sangre. Y además advierte, versículo 13, no se podían compadecer de esta persona. Si había matado a otro de manera voluntaria, intencional, no había que tener misericordia de él. Había que echarlo y quitarle la vida. Bueno, esto es lo que ocurría en los tiempos bíblicos. Y no solamente dentro del pueblo de Israel, sino que realmente estas normas se veían en otras civilizaciones, en otros países. En el día de hoy sigue habiendo discrepancia entre el pueblo de Dios, entre aquellos que están a favor de la pena de muerte y aquellos que no. Evidentemente no es el momento en el día de hoy de hablar sobre este tema, pero sea lo que opinemos al respecto, si se le debería de quitar la vida a aquel que matase a otra persona o no, lo que está claro es que al pecado había que confrontarlo. Nadie que actuara de esta manera se podía ir de rositas. Había que enfrentar, abordar un pecado como este. Por tanto, el Señor, por un lado, quería proteger a los homicidas involuntarios, pero también proteger de esa actitud de ira. Cuando uno está en caliente, sabemos cómo funcionamos, ¿verdad? Cuando uno está en caliente, pues, oye, ¿tú has matado a mi ser querido? Me da igual que haya sido voluntaria o involuntariamente. Prepárate. Y se vengaban. Y Dios quería también proteger a los vengadores de derramar sangre inocente. Versículo 10 que ya hemos leído, como también versículo 6. Por tanto, era necesario que se establecieran unas leyes para que a la hora de un juez dictaminar sentencia, pudiera saber qué hacer en estos casos. También el Señor les recuerda que
dependiendo de la actitud de su pueblo, se podrían añadir 3 ciudades más de refugio. Ya no serían 6, sino 9. Versículos 7 al 9. Ahora sí, el Señor les promete en estos versículos que Él está dispuesto a ensanchar, a aumentar sus tierras como había prometido a sus padres, e incluso añadir 3 ciudades más a estas que ya se habían establecido. Versículo 9 también. Pero, como dice este versículo, siempre y cuando ellos cumplan con unas condiciones, con unos requisitos. Y aparecen ahí en el versículo 9. Esos requisitos eran obedecer los mandamientos que el Señor les estaba dando. En segundo lugar, había que amar a Dios. Y en tercer lugar, había que andar en todos sus caminos todos los días. Obedecer, amar y andar en los caminos del Señor. Y es interesante, hermanos y hermanas, que este mandamiento se está repitiendo una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Aproximadamente son unas 50 veces las que Deuteronomio hace un llamado a la obediencia. Y evidentemente, hermanos y hermanas, las leyes que Dios prescribió a su pueblo en este pasaje, o si queremos decirlo en todo el Antiguo Testamento, no son leyes para el pueblo de Dios en el día de hoy. Pero sí hay ciertos mandatos que siguen estando vigentes. Si el pueblo de Dios quería alcanzar la bendición de Él, era necesario que sus hijos, nosotros, le obedezcamos en lo que nos dice su palabra, que le amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que andemos en sus caminos todos los días. Todos los días. Hermanos y hermanas, no hay otra alternativa. Si tú y yo queremos que el Señor nos bendiga, que Él derrame su gracia sobre nosotros, es necesario que vivamos vidas obedientes, que le amemos, que Él sea lo primero en nuestra vida y que cada día vivamos, andemos en sus caminos. No es cuestión de venir un día a la semana a este lugar. Muchas veces se lo decimos a los no creyentes, pero también es bueno que lo recordemos a aquellos que ya somos del Señor. La iglesia no salva, ni esta ni ninguna. Por mucho que yo venga a esta iglesia, incluso dé de mi dinero, me ponga a cantarle al Señor, incluso participe de algún ministerio. Todo eso, por muy importante y necesario que sea, y lo es, no servirá de nada si tú y yo estamos viviendo vidas desobedientes, si no le amamos, si no estamos en sus caminos. Solo hay una forma de honrar a Dios. Hemos cantado hace un momento, mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti. ¿Y qué significa honrar? Pues entre otras cosas, honrar significa obedecerte, Señor. Señor, mi deseo es obedecerte. Mi deseo es amarte. Mi deseo es caminar en tus caminos y no desviarme ni a derecha ni a izquierda. El Señor Jesús fue lo que dijo cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Él dijo, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Juan 14, 21. El que recibe mis mandamientos
y nos obedece. Hermanos y hermanas, cada domingo estamos recibiendo la palabra de Dios. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Discutirás y te molestarás si estamos hablando mucho tiempo o estamos poco. Si te gusta el pasaje o no te gusta. Cada uno tiene sus deseos, sus prioridades, sus preferencias. Pero aquí se está predicando la palabra de Dios, una palabra que tiene que ser obedecida, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, porque si no, simplemente estaremos en este lugar haciendo teatro, siendo unos hipócritas. El que me ama, dijo Jesús, lo demostrará obedeciendo lo que yo le digo. Era necesario esto, hermanos y hermanas. Deuteronomio es un llamado continuo a la obediencia, aunque si cogemos la Escritura en todo su contexto, nos lleva a esto una y otra vez. La obediencia para el cristiano no es una alternativa, otro camino más entre los muchos que hay, no. Obedecer, amar, andar. El Señor dice, mira, yo te voy a dar esto. Y además tú vas a fundar 3 ciudades más de refugio. Siempre y cuando, versículo 9, tú me obedezcas, tú me ames y tú andes en mis caminos. Dios quería la protección de aquellos que habían cometido un homicidio involuntario. Quería proteger la vida de cada persona inocente. Pero también, en segundo lugar, versículo 14, Dios se preocupaba por la propiedad del prójimo y Dios quería que también esa propiedad se protegiera. Había la obligación de respetar los bienes de otra persona. Y el Señor recuerda que cuando esto no lo hacemos, cuando en nuestra vida hay codicia, eso trae unas terribles consecuencias. Versículo 14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Si el mandamiento sexto, decíamos antes, decía no matarás, el octavo mandamiento decía no robarás. Dios prohíbe que nos apropiemos de la propiedad de otra persona. Da igual si lo que robamos tiene mucho valor o tiene poco valor, no importa. El robo, la apropiación de los bienes ajenos, independientemente de las formas que utilicemos, porque alguien puede decir que yo nunca he atracado un banco, vale, pero ¿has defraudado a Hacienda cuando has hecho tu declaración? Bueno, pero eso es otra cosa, no. Delante de Dios no, delante de Dios no. Hay muchas formas de apropiarnos de aquello que no es nuestro. Y Dios lo denuncia en ese mandamiento. Cuando Israel entrara en la tierra de Canaán, cada israelita iba a recibir una heredad, una tierra, excepto la tribu de Leví, hemos dicho. El resto iban a recibir un terreno, una propiedad. Y se debía recordar la obligación de respetar el terreno de otro. Se habían establecido una serie de señales, de marcas, de piedras que servían para limitar el terreno de cada israelita. Y nadie tenía derecho a mover esos linderos, esas señales para aumentar su terreno y disminuir el terreno del otro. Por eso, como también, esto lo vemos en varias partes de la Escritura, por ejemplo en Proverbios, capítulo 23, 10, dice el Señor,
no cambies de lugar los linderos antiguos, ni invadas la propiedad de los huérfanos. Porque normalmente cuando una persona se aprovechaba del terreno de otro, ese otro estaría dentro de la categoría de los pobres. Dios advierte acerca de las consecuencias del robo, de la codicia. Por eso en el versículo 14 nos recuerda esto también, hacerlo. No respetar la propiedad de otro. No solamente sería desobedecer el 8º mandamiento, sino que también hacerlo traería la maldición sobre la persona que actuara de esta forma. Como en su momento ya veremos en el capítulo 27 de este mismo libro de Deuteronomio. Maldito, dice el texto bíblico, maldito el que desplace el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén, amén. Tristemente, en las Escrituras encontramos ejemplos de personas que no obedecieron este mandamiento. E incluso hasta los reyes se tomaron la libertad de tomar lo que no era suyo. Quizás a nuestra mente, al menos en muchos de nosotros, viene la historia del rey Acab y la viña de su vecino Nabot, allí en Primera de Reyes, si me queréis acompañar, Primera de Reyes, capítulo 21. Es un pasaje que quizás muchos conocemos y lo recordamos de la infancia, de la escuela dominical. Acab y la viña de su vecino Nabot. Nos dice que aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab, el rey, le dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió al rey, líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Es decir, Nabot dijo, pues no te la doy. Esta heredad es mía, es una herencia de mis padres y yo no estoy dispuesto a vendértela ni a ti ni a nadie. Claro, el rey se marchó a su casa triste, enojado por lo que Nabot le había dicho. No te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama el rey, volvió su rostro y no comió. Una especie de pataleo infantil. Pero allí estaba su mujer, Jezabel, que se acercó y le dijo, cariño, ¿pero qué te pasa? Y el rey le dijo lo que le había sucedido con Nabot. Entonces su esposa diseñó un plan magistral, aparentemente. Se buscó a 2 testigos que testificaran que Nabot había maldecido a Dios y maldecido al rey. Nos dice aquí versículo 10. Entonces, una vez que estos hombres hicieron esto, se presentó el caso ante los jueces y condenaron a Nabot a la muerte y lo mataron. Entonces, Jezabel, la mujer del rey Acab, fue a hablar con su marido y le dijo, cariño, ya está solucionado el problema. Nabot ha muerto, su viña ahora es tuya. ¡Oh, qué contento se puso el rey de Israel! Estamos dentro del pueblo de Dios. Claro, lo que él no sabía que cuando iba a hacer uso de esa propiedad se encontró al profeta Elías, el cual le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿No te bastaba solamente con matar a este hombre, sino además quieres despojarle de su heredad? Nos dice versículo 19. Había linderos, límites, que ni siquiera el rey de Israel podía traspasar, porque hacerlo traería terribles consecuencias para su vida. Como así ocurrió, le dijo el profeta Elías que en el lugar donde Nabot había muerto, derramado su sangre,
allí también el rey moriría, y hasta los perros se tragarían, se beberían su sangre, dice el texto que hemos leído. Dios ordenó esta ley precisamente para evitar cosas como esta. Vivimos en una sociedad, hermanos y hermanas, donde continuamente vemos la corrupción, y no solamente la de nuestros políticos, que a veces les señalamos con el dedo cuando hacen un uso indebido de la economía, de los fondos, del dinero, cómo roban por aquí, roban por allá. Pero tristemente a veces también los cristianos hacemos cosas que a los ojos de Dios son exactamente iguales. Vivimos en un mundo donde la corrupción es parte de la sociedad, la codicia, como vemos aquí con el rey Acab, lleva tristemente a cometer otros pecados, como es el robo, quedarse con la propiedad de otra persona. Y tú y yo también tenemos que tener cuidado, porque de igual manera podemos actuar, hermanos y hermanas. Por eso el último mandamiento decía: no codiciarás, no desearás lo que pertenece al otro, porque eso trae trágicas consecuencias a nuestra vida. Por eso la importancia de aprender del apóstol Pablo, el cual allí en su carta a los Filipenses, él dijo que él había aprendido a estar contento independientemente de cuál fuera su situación. Cuando un hijo de Dios como tú o como yo aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, no desearemos tener otras cosas. No llevaremos a nuestro corazón cosas que a Dios no le agrada. Por eso la importancia de proteger la propiedad del prójimo, como hemos visto en este versículo. Pero Dios no solamente estaba preocupado por la protección de la vida de una persona, por la protección de su propiedad, sino en tercer y último lugar, Dios también quería que se tuviese en cuenta la protección de los acusados falsamente. Y se advierte sobre el peligro de mentir, como también se nos recuerda que lo que sembramos, recogeremos. El Señor había establecido una ley también para proteger la reputación, el honor de otra persona. Por eso, si alguien era acusado de haber cometido algún delito, era necesario que antes de condenarle hubiesen 2 o 3 testigos que asegurasen que la acusación era cierta. Versículos 15 al 20. No tomarás o no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hayan en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así extirparás el mal del medio de ti. Los que queden, cuando lo sepan, temerán y no volverán a cometer más una maldad semejante en medio de ti. No lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Por tanto, el Señor estableció que hubiesen leyes también para proteger a los acusados falsamente. Era necesario que antes de acusar a una persona se presentasen testigos que atestiguaran la culpabilidad de esa persona. El 9º mandamiento prohibía dar falso testimonio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
para que los jueces en los tribunales pudieran dictar una sentencia justa, era necesario que todos los testigos estuvieran de acuerdo en la declaración que habían hecho, que no hubiera discrepancia. En cierta forma, esta ley que se presenta aquí fue dada para advertir del peligro del falso testimonio, Tristemente, estas cosas que estamos viendo en esta mañana ya las vemos reflejado en esa historia que vimos en Primera de Reyes, capítulo 21. La codicia, fijaos a dónde nos lleva. Es un pecado que surge en el corazón, pero de ahí pueden surgir otras cosas. Por ejemplo, la mentira, el falso testimonio. Jezabel se busca unos testigos que atestiguen que Nabot había dicho tal cosa. Era mentira. La consecuencia, Nabot pierde la vida. Asesinato, no es un homicidio involuntario, no, es algo premeditado. Y en tercer lugar, Acab se queda con la propiedad de Nabot. Lo cierto es que estos versículos últimos que hemos leído subrayan el cuidado que se debía tener en un proceso judicial. El versículo 19 muestra las consecuencias a las que se enfrentaría un testigo mentiroso, alguien que dijera la mentira, una mentira. Y para proteger a los falsos acusados, la ley determinaba que si se demostraba que los testigos habían actuado falsamente, que estaban mintiendo, entonces el testigo falso debía recibir el mismo castigo que él pretendía imputarle al homicida, o en este caso a quien fuese acusado. Versículo 19. Por eso se dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. ¿Tú qué habías querido de esta persona? Que te devolviera 5 vacas que según tú te las había robado. Se demuestra que estabas mintiendo, pues ahora vas a ser tú quien le dé 5 vacas a él. Que el animal de un granjero le daba una patada al siervo de su vecino y su siervo perdía los dientes. Pues ahora uno de tus siervos tiene que también perder los dientes. Claro, evidentemente, por lo que sabemos, realmente en Israel nunca se llevó a cabo literalmente estas cosas. Al parecer se solía solucionar con una indemnización, dándole un dinero, y así se solucionaban los problemas. El ojo por ojo, como bien conocemos, es probablemente la ley más antigua del mundo, conocida como la ley del talión, que aunque pueda parecernos cruel, lo cierto es que esta ley servía para garantizar que los acusados falsamente pudieran ser juzgados justamente. Y por otro lado, esta ley también servía para detener las venganzas abusivas y sangrientas que muchas veces habían entre tribus, entre familias. En cierta forma, esta ley no era para que fuera administrada cada cual según su antojo. No, esta ley fue dada para que fuera administrada por los jueces. Lo que se pretende con esta ley era que nadie debía tomarse la justicia por su mano, sino que esa justicia había que dejarla en manos de los jueces. Por eso ya el Señor había dicho en este contexto precisamente, allí en el libro de Levítico, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, como dirá luego el Nuevo Testamento. Mía es la venganza,
dice el Señor. Por tanto, no te tomes tú la libertad de hacer justicia. ¿Cuánto daño se podía hacer con la lengua? Cuando alguien levantaba falsos testimonios, la vida de una persona corría peligro. En toda la Biblia encontramos continuas advertencias, como ya recordábamos no hace mucho en el capítulo 17, que se volvió a hablar sobre este tema, el de los 2 testigos. En toda la Biblia se habla acerca del mal uso de la lengua, especialmente el libro de Proverbios, el cual nos recuerda que Dios aborrece la mentira y el testigo falso que habla mentiras. Por eso se nos llama a los creyentes, hermanos y hermanas, se nos llama a que debemos dejar la mentira. Por tanto, dice Pablo a los Efesios, dejando la mentira, da la sensación de que había algunos hermanos en Éfeso que estaban mintiendo. Yo conozco a muchos creyentes que mienten, que consideran la mentira como algo necesario en diferentes circunstancias. Pero Dios prohíbe la mentira y todas sus ramificaciones, como la murmuración. Cuando uno murmura, puede que esté diciendo verdades, como se suele decir, verdades como un puño, pero por regla general, la murmuración, el chismorreo, distorsiona la verdad y por tanto también está prohibida, como la calumnia, la difamación. La palabra de Dios claramente dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, la mentira no es una alternativa que tenemos los cristianos para salirnos del paso en un momento determinado. Puede que tengamos que pagar un alto precio si nos atrevemos a decir siempre la verdad. Como cuando estás en el trabajo y tu jefe te pide que mientas. Si estás, por ejemplo, atendiendo una llamada telefónica y tu jefe te dice, oye, si es para mí, dile que no estoy. Pero tú tienes a tu jefe delante. ¿Tú vas a decir lo que él diga? Porque te está diciendo, miente, pero Dios dice, no mientas. El mundo me dice, haz esto. Dios dice, haz lo otro. Y tenemos que escoger entre obedecer a Dios o dejarnos llevar por lo que el mundo hace. Y esto no es fácil, pero sí es posible. Es posible. Dios desecha la mentira y quiere que sus hijos desechemos la mentira y que hablemos cada uno a su prójimo la verdad, sobre todo cuando estamos juntos como miembros del cuerpo de Cristo. Había que proteger la reputación de aquellos que habían sido acusados falsamente. Hermanos y hermanas y amigos que estáis aquí en esta mañana o los que nos puedan ver más tarde a través de internet. En este texto de manera especial hemos recordado que Dios quiere ser el refugio para los indefensos. En el día de hoy Dios sigue proveyendo refugio y protección para aquellos que lo necesitan y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Podríamos decir que estas ciudades de refugio simbolizan que Dios ha hecho provisión por medio de su Hijo para el pecador, para que éste pueda encontrar salvación y vida. Pero hay una gran diferencia entre las ciudades de refugio y el Señor Jesús. Y la diferencia más importante es que cuando un homicida iba a estas ciudades y se demostraba que era culpable, tenía que ser entregado en manos del vengador para perder su vida. La diferencia con Cristo es que cuando tú y yo nos refugiamos en Él, aunque seamos culpables, Cristo nos recibe, nos protege, nos perdona, nos redime.
Esa es la gran diferencia. El homicida culpable encuentra perdón en Jesús. En la misericordia de Dios tenemos un refugio al que acudir, donde la culpa de nuestros pecados, voluntarios o involuntarios, pueda ser anulada gracias a la obra que hizo Cristo Jesús a nuestro favor en la cruz del Calvario. Aunque es cierto, hermanos y hermanas, que todos somos culpables, todos, y no de manera involuntaria. Esa es la verdad. Es cierto que muchas veces intentamos cambiar las normas, intentamos mover los linderos, los límites que el Señor ha puesto. Intentamos cambiar su palabra, sus mandamientos. Pero por mucho que hagamos esto, no podremos evitar tener que compadecer delante del juez de este mundo. Quitarle la vida a alguien, aunque sea de manera involuntaria, como es el caso que se nos presenta aquí, era tan grave que solo se podía obtener la libertad, la anulación del confinamiento, porque el homicida, aunque fuera involuntario, tenía que estar en la ciudad de refugio hasta que muriese el sumo sacerdote. No podría salir de allí porque su vida peligraría. Solo la muerte del sumo sacerdote traería libertad al homicida. Él podría volver a su hogar. Y hermanos y hermanas, qué ilustración más descriptiva de lo que hizo por nosotros nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Para que tú y yo ahora no seamos condenados, para poder quitar nuestra culpabilidad, para poder ser justificados, declarados justos ante el juez. El sumo sacerdote tuvo que morir por ti y por mí. Como diría el autor de la epístola a los Hebreos, por eso era preciso que en todo Cristo Jesús en todo se asemejara a sus hermanos. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin, con el propósito, con la meta de expiar, de perdonar nuestros pecados. Cristo Jesús, el sumo sacerdote, querido hermano y amiga que estás entre nosotros en esta mañana, Él en esta mañana sigue siendo la única alternativa. Él es la ciudad de refugio. Él es esa persona a la cual podemos ir para encontrar amparo, consolación, protección, salvación. Hermano y hermana, sé que algunos de vosotros estáis pasando por momentos difíciles. Algunos incluso en estos últimos días habéis visto la tormenta venir. Otros estáis ahora mismo en medio de la tormenta. Otros quizás estemos en tiempo de bonanza, pero puede llegar en cualquier momento la prueba, la tribulación. En esta mañana Cristo Jesús se presenta como nuestro refugio. Acudamos a Él. Refugiémonos bajo las alas del Omnipotente. Él quiere cubrirnos con su gracia a cada uno de sus hijos, pero también al amigo y a la amiga que pueda estar en esta hora escuchándonos. Cristo Jesús quiere ser también tu refugio. Da igual cuáles hayan sido tus pecados, Él los perdonará si tú acudes a Él y le recibes como Señor y Salvador. Jesús en esta mañana sigue extendiendo su invitación. Nos dirá ahí en Mateo capítulo 11, venid a mí todos, absolutamente todos los que estáis trabajados, cansados, los que estáis llevando ahora mismo un peso que os está aplastando.
Seamos creyentes o no lo seamos, estas palabras son dirigidas a todo aquel que está sobrecargado. Y si tú y yo acudimos a Él, Jesús nos promete descanso. Eso sí, como hemos estado viendo en esta mañana, hemos de acercarnos a Él en obediencia. No hay otro camino. Tenemos que obedecerle. Tenemos que amarle. Y tenemos que andar en sus caminos todos los días. Y cuando hacemos esto, experimentaremos las bendiciones de Dios, incluso en medio de la tormenta. Jesús, como dice el cántico, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Señor. Él es nuestro pastor, como vamos a cantar a continuación. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y que estemos dispuestos a aplicarla a nuestras vidas. Vamos, por tanto,